el CREVA realiza el índice de precios de alquiler, entre varios estudios sumamente interesantes y relevantes que se dan a conocer de Bahía Blanca y también de la región. Ha exhibido un aumento del 309% desde fines de junio de 2020 hasta el presente. Esto ha generado también una caída en la cantidad de propiedades disponibles para alquilar. Para referirnos a este tema, saludamos en el aire de Radio Universidad al magíster Gonzalo Semilla. Muy buen día y muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo está? Buen día, ¿cómo les va? Un gusto conversar con ustedes ya casi al cierre, a horas del cierre del año. Sí, y además en nuestro último programa de Agenda Pública, donde hemos querido tener su palabra y su visión. Así que muchas gracias por atendernos, magíster. No, por favor, mucho gusto. Bueno, ¿qué nos puede contar de este informe? Sí, a ver, nos pareció muy interesante poder hacer un estudio especial con respecto a la cuestión de alquileres, y básicamente acá hay una especie de un antes y un después a la famosa y discutida y rechazada ley de alquileres. Claro. Digamos, antes de que existiera en el mercado, digamos, el sector inmobiliario, el sector de alquileres, se regía el precio simplemente por la oferta y la demanda. No era más que eso y una especie de, bueno, ¿cuál va a ser la inflación que va a ocurrir el año que viene? En función de eso se establecían ajustes, en general semestrales. Y sabemos bien que los inquilinos venían hace mucho tiempo como quejándose o manifestando su voz, en el sentido de que, claro, los aumentos tenían en general ciertas actualizaciones, estaban indexados a la inflación, una duración de 2 años, se les pedía en general algunos meses de depósito, el sacrificio que tenían que hacer los inquilinos era muy grande. Entonces el gobierno lo que intenta hacer a partir de mitad del 2020 es una ley de alquileres que favorezca o proteja de alguna manera o que intervenga en el mercado inmobiliario, quizás con buenas intenciones seguramente, en donde este índice de contrato de locación que publica todos los meses el Banco Central consideraba la variación de la inflación y la variación de los salarios. Y en los primeros meses del año 2020 las variaciones mensuales de ese índice eran del 1%, es decir, relativamente bajos. Pero claro, 2020 tuvimos pandemia, muy baja inflación, a partir del 2021 y 2022, no les voy a decir ninguna novedad, y con índices de inflación muy altos y con índices de actualización de salarios por debajo de la inflación. Esto hizo que el índice de contrato de locación sea muy alto. Yo les diría que en este periodo aumentó casi 200%. No, esto es a nivel nación, en donde las inmobiliarias debieran tomar como referencia ese índice. Ahora, en Bahía vos mencionaste otro valor, vos mencionaste 300%. ¿Y qué significa el 300%? Ese es un índice que elaboramos nosotros para ver qué estaba pasando en Bahía Blanca, que se llama Índice de Precios de Alquiler, IPA, le llamamos nosotros, que no tiene nada que ver con la cerveza, por supuesto, pero lo hicimos nosotros, lo elaboramos. ¿Y qué nosotros tenemos información desde el 2019 a la fecha, pero lo empalmamos a junio del 2020 ahora? ¿Y qué significa esto? Eso tiene una ponderación en el sentido que en función de las alquileres que hay disponibles en Bahía, el 80% de ellos son chalets y casas y el 20% departamentos. Entonces le dimos mucho más peso al valor del metro cuadrado de ese segmento para que sea más equilibrado. Y observamos que hay un 300% de aumento en el mismo periodo. ¿Y esto de dónde lo obtenemos? De la disponibilidad de alquileres de distintas páginas web de Bahía Blanca, como puede ser el grupo inmobiliario de Bahía Blanca, Bahía Propiedad, etcétera. Hay un montón de ofertas, nosotros las analizamos y podemos obtener cantidad de propiedades en alquiler, valores, metros cuadrados y geolocalización, porque ahí en esa información nos dice, bueno, en tal lugar, en tal calle o en tal barrio está tal propiedad. Y eso es lo que nosotros analizamos durante todo ese tiempo. ¿Y cuál es la otra? La inflación fue parecido a casi 200%, pero los salarios no llegaron al 100%. Fueron muy bajos. Entonces,
esto golpea mucho a los inquilinos. Y la otra cuestión que vos mencionaste es que hubo una baja muy grande de la oferta de alquileres. Claro. Yo te les diría que en ese periodo bajó un 70% la oferta. Eso lo vemos porque dejan de estar activos los anuncios por Internet. Claro, se ve clarito y se traduce de esa manera, ¿no? Y en ese sentido, en este panorama, si cotejamos, ¿no?, esta situación, ¿cuál es el porcentaje, si es que tienen este número, de familias que en Bahía Blanca alquilan y cómo se compara esto a nivel país? Sí, en Bahía estamos en un 26% aproximadamente, y a nivel país es casi un 20%. Es decir, lo que sí sabemos es que hay un déficit habitacional muy grande en Argentina, estructuralmente, decíamos. Hay muchas familias que no son propietarias. Ese es el gran problema que tenemos. ¿Y cómo se subsana? Bueno, a través de la construcción de barrios sociales o barrios populares, a través del crédito hipotecario que existió por allá en el 2016, 17, 2018 desapareció y no volvió más. Claro. Entonces, no volvió más por los grandes índices inflacionarios. Lo que era el UVA famoso, atado a la inflación, las cuotas las hacía imposible de acceder y prácticamente desaparecieron. Entonces, sigue habiendo un déficit habitacional, hay muchas personas, muchas familias que necesitan alquilar y en esa situación están, digamos, complicadas de poder hacerlo o de poder solventarlo. Y esto yo lo asocio a lo que son las canastas de consumo que nosotros publicamos. Una familia de 4 personas tiene que tener un ingreso de 160.000 pesos sin contar el alquiler de vivienda. Claro. Entonces es muy difícil hacerse cargo y sobre todo cuando hay renovaciones con esta nueva ley de alquileres, hay saltos muy grandes de los valores de alquiler. Por decir una manera, si uno alquilaba 60.000 pesos, cuando se termina el contrato, la renovación es no menos un 70% o 80% está llegando la actualización. Entonces esto hace que no lo puedan afrontar, implicando desmejoras en la calidad de vida o en el bienestar, porque significa que uno debe moverse de donde estaba, posiblemente tenga que alejarse de donde estaba y pagar los 60.000 pesos de antes, pero quizás por una vivienda más precaria o de menor calidad. Y eso es lo que ocurre. Y de parte del dueño del alquiler, como son de 3 años, no hay, por una manera, indexación mes a mes. Yo cobro todos los meses durante un año lo mismo, digamos, no tengo la capacidad o la forma de actualizarlo de manera, en función de la evolución de la inflación, y la rentabilidad es muy baja también. En el informe lo mencionamos, la rentabilidad anda entre el 3 y el 4% anual de una propiedad que uno alquila. Entonces es inmovilizar un montón de dinero para muy baja rentabilidad. Entonces tampoco es un incentivo al dueño de la propiedad alquilarlo. Entonces posiblemente lo retire del mercado y cuando lo retire del mercado la oferta es menor. Cuando la oferta es menor también hay una presión sobre el precio. Claro, es una situación dramática para todos los aspectos o para todos los intervinientes en este contexto complejo económico. Para los propietarios de las viviendas que pueden ofertarse en alquiler es una situación no ventajosa y peor aún para las personas que no tienen vivienda, deben alquilar, se encuentran en este panorama, ¿no? Donde no queda otra opción que acudir a esto. E incluso, cuando uno habla con propietarios de alquileres, como ha bajado mucho la oferta, yo te decía al principio un 70%, si hay una oferta es limitada, por decir algo, hay 400 tipos de alquileres entre chalet, casa y departamento en Bahía, bajo un 70% es un montón. Sí. Es decir, queda muy poquito, la oferta es muy restringida, entonces aquella persona que mantuvo su propiedad en alquiler se lo sacan de las manos. Claro. Porque hay mucha gente que tiene necesidad de alquilar. Y en eso sacarse de las manos, por decirlo más vulgar, paga cualquier cosa. A ver, ¿cómo debería ser formalmente? Las inmobiliarias o los propietarios individuales deberían atenerse al índice de contrato de locación que publica el Banco Central. Y a veces no pasa. Nosotros vemos que el segmento inmobiliario muchas veces es más informal. Entonces, bueno, lo dejamos de lado ese índice y ¿sobre qué valor tomamos? Bueno, puede ser sobre el valor del CREVA, puede ser sobre, de la inflación hablo, puede ser sobre el valor de inflación del INDEC o puede ser otro.
porque yo tengo mucha demanda. Yo sé que si mi alquiler lo pongo en 50 y tengo 10 personas que me lo quieren alquilar ya, vos podías alquilar al primero que vino, al que más te gusta, o decís, bueno, lo subo a 70. Y te quedan 5 que a 70 estarían dispuestos. Y si son 5, bueno, lo subo a 80. Y ahí cerrás. Es el punto de equilibrio que muchas veces los economistas decimos. Claro. Entonces uno, a veces, o te tenés que correrte de tu espacio geográfico, irte más lejos del centro, si estuvieras en el centro, o tenías que hacer un esfuerzo muy grande con tus ingresos. Teniendo en cuenta estos análisis que vienen realizando desde hace tiempo, ¿no? Nos decía desde 2019, ¿cuál sería la proyección? ¿Esto tiene algún viso de mejoría? Bueno, es interesante la pregunta, porque la otra vez me decían, bueno, ¿y cómo se puede mejorar? Bueno, a ver, la inmobiliaria y los propietarios quieren que se modifique la ley de alquileres, que no sea 3 años y un montón de otras cuestiones, que sea una especie de actualización a menor plazo. Y por el lado del inquilino, ¿cuál es el gran problema? La inflación. Es que es lo que hablamos generalmente con ustedes, es siempre el factor común o el transversal es la inflación. Si tenemos una inflación del 100, y vamos a tener problemas. Porque si tu salario no se ajusta por encima de la inflación, la proporción del gasto de la familia que tiene que estar destinado a pagar un alquiler es enorme. Entonces uno tiene que sacrificar otros consumos. Entonces, mientras tengamos un índice inflacional muy alto, esto va a perjudicar a ambos sectores. Bien, atender entonces lo que decía antes, ¿no? La necesidad de políticas públicas, de políticas de crédito, para que la gente, el trabajador promedio pueda acceder, ¿no? A este tipo de generación de ingresos y viviendas. Claro, porque incluso si uno tiene una alta inflación, hace que tenga altas tasas, como la estamos teniendo, 75% tasas, digamos, de referencia, tasas de interés. Entonces, si uno lleva su dinero, su ahorro a un banco a conformar un plazo fijo, está teniendo un 75% anual. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando vos querés tener un crédito, la tasa de los créditos o los préstamos es muy superior al 75%, si no, no existiera la ganancia del banco. Entonces, para que salga, digamos, créditos hipotecarios, las tasas deben estar o muy fuertemente subsidiadas para que uno sea atractiva y no tener este ritmo inflacionario tan grande. Es decir, debería ser a tasas fijas para que uno pueda proyectar de acá a muchos años. Al tener índice inflacionario tan alto, las tasas son todas variables y se van ajustando permanentemente. Y si el salario no lo hace de la misma manera o de manera superior, no hay ninguna forma de poder afrontarlo. Entonces tiene que bajar la inflación, tiene que bajar las tasas de interés, tiene que normalizarse ese mercado y después sí las políticas públicas, como mencionas vos, barrios sociales, que es muy necesario, créditos, los Procrear famosos que hemos escuchado en su momento, pero bueno, tiene que calmarse la presión inflacionaria evidentemente. Y se calmará la economía en general, si eso ocurre, es uno de los deseos para el 2023, ¿no? No está mal sumarlo a la listita. Exactamente, es lo que persigue el gobierno, porque desea que en abril-mayo la inflación empiece con un 3 algo, no que son 3 y con 2 dígitos, digamos, 3, algo. El mes pasado fue 4, casi 5 en el gobierno, 4,9, a nosotros 4,2, este mes va a estar un poquito por encima, pero quizás, bueno, es lo que está tratando de hacer el gobierno. Todos estos acuerdos sociales y precios claros y demás y justos, la idea es que vaya calmando el ritmo inflacionario. Y desde el CREVA con los estudios retoman el año próximo, ¿verdad? Estaremos compartiendo indicadores que siempre son tan interesantes, con una mirada tan precisa de lo que ocurre aquí en nuestra región. Por lo tanto, desde nuestra parte, desde la cuestión periodística y comunicacional, agradecemos ese trabajo que es, como siempre le destacamos, una herramienta para conocer y para poder difundir esto a nuestras audiencias. Y bueno, lo mejor para ustedes para el año próximo, donde, como decíamos, nos seguiremos encontrando y difundiendo su tarea. Bueno, muchas gracias siempre por el contacto, por llamarnos, por publicarlos, compartirlos, es lo que nosotros deseamos, compartirlos con todos los medios de comunicación, con distintos sectores, digamos, de instituciones públicas, privadas, universidades. Nosotros lo que queremos es que
estar al alcance de cualquier persona que decimos que va de a pie, que nos pueda leer y entender. Así que nosotros ya tenemos un nuevo calendario el año que viene, ya la semana que viene estamos publicando el último mes de inflación en Bahía y seguramente a mitad de mes estamos publicando el informe económico regional y seguiremos. Sí, por supuesto, estando en contacto con ustedes. Gracias, buen cierre de año entonces, muy amable, Magíster. Gracias igualmente y felicidades a todos ustedes. El Magíster Gonzalo Semilla, el director del CREVA, que es el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, Argentina.